problema donde vamos a ver varios casos, distintos procesos y evoluciones, y tenemos que poner la fórmula de cálculo de calor, trabajo, delta E y delta H, y indicar el signo, fundamentando la respuesta. De eso se va a tratar. Lo que les voy a pedir, o sea, hay varios ítems, que cuando empecemos con otro ítem dejen espacio, porque este problema no termina hoy. Va a ser retomado cuando veamos entropía, para meter ahí la fórmula de entropía y el signo de entropía para ese dado proceso, y el del delta H en aquellos casos donde se pueda. Así les va a quedar en una sola hoja para el proceso todos los todas estos parámetros termodinámicos y calor y trabajo, todo en el mismo lugar. Así que bien, el problema dice lo siguiente: exprese para cada uno de los siguientes procesos la fórmula de cálculo de calor, trabajo, delta E y delta H. Además, indique su signo fundamentando su respuesta. Y tenemos varios procesos, desde la A hasta la I, o sea, fusión del hielo a 0 grados centígrados y una atmósfera, enfriamiento cuasi estático de un gas ideal a volumen constante, y así. Entonces, lo que vamos a hacer es ir desglosando cada uno de los procesos, ir calculando calor, trabajo, delta E y delta H. En algunos casos vamos a hacer una gráfica P en función de B para poder ver ese proceso también gráficamente. Bien, entonces tenemos el primer proceso, es fusión de hielo a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Bien, y tenemos que poner entonces la fórmula de calor, trabajo, delta E y delta H. Bien, para calor, o sea, tenemos el hielo, el cubito de hielo, y sabemos que si a esa temperatura y a esa presión se produce la fusión del hielo. ¿Qué quiere decir? Que están en equilibrio el agua en estado líquido y en estado sólido. Para que se derrita el hielo, o sea, si yo tengo hielo a 0 grados y permanece a 0 grados, el hielo solo no se va a fundir. Hay que entregarle algo de calor para que se empiece a fundir. O sea, un hielo, cuando usted lo mete en una bebida, se derrite porque la bebida está a mayor temperatura. Tiene que haber cierta transferencia de calor. Entonces, ¿qué fórmulas conocen ustedes para el calor? O sea, vieron dos tipos de calores. No sé si se acuerdan cuando vieron con Carla los problemas de calor. ¿Se acuerdan algo? La presión y volumen constante. Perdón, repetime. La fórmula con el lambda de fusión Bien. masa y la de masa C delta T. Bien. En este caso utilizaríamos la primera. A ver, tenemos dos fórmulas. Una que es la masa por el calor latente del cambio de estado de agregación, porque podemos tener calor latente de fusión o calor latente de vaporización cuando pasamos del estado líquido al estado gaseoso. Y también tenemos masa por la Cp, si estamos a presión constante, por delta T. Como acá no hay un calentamiento ni hay un enfriamiento, o sea, el delta T va a ser igual a 0,
y tenemos un cambio de estado de agregación, justo estamos en la etapa, en las condiciones donde hay un cambio de estado de agregación, en este caso del estado sólido al estado líquido, tenemos que usar ese del calor latente, en este caso de fusión. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar es M, que es la masa del hielo, por el calor latente de fusión. ¿Estamos de acuerdo? No uso la otra porque no hay un calentamiento ni un enfriamiento. Si yo les dijera que tenemos un gas a 120 grados y pasamos a otro estado donde estamos a 150 grados, ahí sí utilizaría esa fórmula donde es la masa por el Cp del gas por ese delta T. Bien, tenemos que analizar el signo de este calor. La masa siempre es positiva, ¿sí? Y el calor latente de fusión, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, porque yo para fundir tengo que entregar calor. O sea, ese calor que yo entrego no va a servir para aumentar la temperatura del sistema, va a servir para fundir esa masa de hielo. Por lo tanto, hasta que yo no funda toda la masa de hielo, el calor que yo esté entregando al sistema va solamente a fundir hielo. Por lo tanto, como es calor que ingresa al sistema, este calor es positivo. Por lo tanto, todo es positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Bien. Con respecto al trabajo, la fórmula que vimos para el trabajo teníamos dos fórmulas, uno para procesos espontáneos y otro para procesos reversibles o cuasiestáticos. Entonces, a ver, ¿qué ocurre acá? Este proceso espontáneamente, ¿se va a fundir el hielo si yo le estoy entregando calor para que pase del estado sólido al estado líquido? Sí. Se va a fundir. Calor, sí. Es que estoy entregando calor porque ya dije que estaba entregando calor porque estoy tratando de fundirlo. No va a aumentar la temperatura porque cuando hay un cambio de estado, la temperatura no cambia hasta que no se produjo ese cambio de estado. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar es P de oposición por delta B. Este delta B, ¿qué va a ser? Bueno, P de oposición por el volumen final, que es el volumen del agua líquida, menos el volumen del hielo. La P de oposición es positiva, es una atmósfera. Mayor a cero, perdón. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué ocurre con este delta B? O sea, si yo tengo una dada masa de agua que ocupa mayor volumen, ¿el líquido o el hielo? El hielo porque se ensancha. El hielo, o sea, ustedes ponen agua, hielo a su bebida y el hielo va a flotar. ¿Por qué? Porque tiene menor densidad, quiere decir que para una dada masa tiene mayor volumen. Por lo tanto, esto es negativo. El agua es especial, o sea, es una de las pocas sustancias donde el estado sólido es
menos denso que el estado líquido, ¿sí? En general, con las otras sustancias, el estado sólido es más denso que el líquido y el líquido más que el gaseoso. ¿Estamos de acuerdo? Pero la particularidad de la estructura del agua hace que este delta B sea negativo. Positivo por negativo me da negativo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que el calor es positivo y el trabajo es negativo. ¿Hasta ahí estamos? Bien, ahora tenemos que calcular el delta E. ¿Qué fórmula conocen ustedes para calcular el delta E? Calor menos trabajo. Bien. Calor menos trabajo. Perfecto. Calor menos trabajo. Acá vuelvo a hacerle la aclaración. Si van a estudiar, o sea, con respecto a al convenio de signos, con respecto al calor, no hay, todos estamos de acuerdo, ¿sí? El calor es negativo si sale del sistema al entorno y positivo si entra al sistema. Pero con el trabajo, hay algunos que dicen, bueno, el trabajo es positivo si se da una expansión y es negativo si se da una contracción, como fue en este caso. Pero hay ciertos autores que toman exactamente al revés el convenio de signos, o sea, va a ser negativo en una expansión y positivo en una compresión. Por lo tanto, en algunos libros de texto van a encontrar que el primer principio de la termodinámica es calor más trabajo y así de esa forma salvan esa diferencia en el convenio de signos. Pero nosotros acá en Físico-Química 1 vamos a utilizar este convenio de signos, por lo tanto para nosotros el primer principio de la termodinámica es este. Bien, entonces, esto dijimos que era positivo, ¿sí? Esto es negativo, pero tenemos un menos acá, ¿sí? Por lo tanto, el delta E, ¿cómo va a quedar en cuanto a signo? Positivo. Positivo. Y esto entra mucho en, digamos, se suelen confundir cuando empiezan a estudiar la termodinámica, porque a partir de ahora vamos a ver muchos procesos donde o sea, vamos a calcular el delta E y el delta H para procesos isotérmicos, como acá, pero en gases ideales. En gases ideales, si el proceso fue isotérmico, el delta E y el delta H es igual a 0. Entonces después le preguntan, le muestran este proceso y dicen, se mantuvo la temperatura constante por más que sea una fusión del hielo. Y dicen delta E y delta H igual a 0. No, error. O sea, el delta E y el delta H es igual a 0 en procesos isotérmicos, pero solo con gases ideales. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y el delta H, acá, lo vamos a analizar considerando que el delta H es igual a ¿qué cosa? Es igual al calor intercambiado a presión constante. Entonces, en este caso, este calor fue intercambiado a presión constante o a volumen constante. A presión constante. Entonces esto es un QP, porque está a presión constante, ¿sí? Y este delta H entonces es igual a ese calor, y como el calor fue positivo, el delta H es positivo. Otra cosa que siempre ocurre, si el delta E es positivo, el delta H es positivo. Ya que hablamos de otros libros, a veces el delta H aparece como delta U. ¿Sí? Es una palabra alemana para decir energía interna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es? Una reacción química
a presión y temperatura constantes, ¿sí? Bueno, ¿qué puede ser? Una reacción química que se lleva a cabo en un vaso de precipitado, métodos reactivos, y se forman productos. Está a presión constante porque este vaso de precipitados está abierto, y como las paredes de vidrio son diatérmicas, si el sistema se calienta, entonces por ahí se va a mantener la temperatura porque puede intercambiar, o si se enfría, puede absorber calor del medio ambiente. Bien, ¿qué pasa con el calor? Este calor va a ser un coupé, porque estamos a presión constante, y va a depender, en este caso, el coupé del valor del delta H. O sea, en este caso el delta H va a ser el coupé. ¿Y qué pasa acá? La cuestión es la siguiente. Uno, con la termodinámica, habla de sistemas macroscópicos. Pero la termodinámica también permite, o sea, cuando se hicieron los principios de la termodinámica, todavía no se conocía bien la estructura ni de los enlaces químicos ni del átomo. Aún así, los principios aparecieron a principios del siglo XVIII, 1800 y algo, ya aparecieron los principios. No se sabía demasiado de los enlaces químicos, no se sabía nada demasiado de la estructura atómica. Pero luego, cuando aparece la estructura química de los enlaces, la estructura de los átomos, se vio que cuando se forman enlaces más estables, o sea, por ejemplo, yo tengo hidrógeno y tengo oxígeno, ¿sí? Estos enlaces de hidrógeno y estos enlaces de oxígeno son bastante inestables. ¿Qué es lo más estable? La formación de agua, ¿sí? Por eso es muy peligroso inflar algo con hidrógeno. Si entra en contacto con el oxígeno con una chispa, explota. Entonces, ¿qué se ve? Que cuando se forman enlaces más estables, se libera energía. Ahora, para formar esos enlaces inestables, tengo que consumir energía. ¿A qué quiero ir? Que el QP puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo la estructura de esos enlaces. Si se formaron enlaces más fuertes, se va a liberar energía, va a ser positiva, y si se forman enlaces que no, o sea, reacciones exotérmicas o endotérmicas, va a variar, o sea, puede ser positivo o puede ser negativo. Y lo mismo con el delta E, ¿sí? Si es negativo el delta H, el delta E va a ser negativo. Si es positivo el delta H, el delta E va a ser positivo. Puede ser que sea cero. ¿Qué pasa con el trabajo? Y bueno, el trabajo va a ser P de oposición por delta B. El delta B puede ser positivo si estoy produciendo gases. Y puede ser negativo si estoy consumiendo gases. O como estoy fundido, o sea, como en el caso de la fusión del agua y el hielo. ¿Qué les quiero decir? Que en una reacción química es muy difícil, o sea, depende del tipo de reacción para saber si va a ser endotérmica o exotérmica, si va a expandirse o comprimirse para calcular el trabajo. ¿Se entiende? Esto es como introduciendo un poco a la termoquímica. Pero acá puede ser positivo, negativo o hasta cero. ¿Alguna pregunta? Quedamos pocos ya, ¿no? Sí, bueno, empezamos más de 100. Entonces, profe, este caso ya va a depender siempre de la reacción, no podemos generalizar. No, siempre no se puede... No. No, Exactamente. Y en un parcial no va a aparecer este tipo de situación porque, bueno, va a depender del tipo de reacción química. Claro, gracias. De nada. Bueno, después, bueno, edito el video y lo estoy subiendo. Nos vemos. Profe. Sí. ¿En dónde
entonces el trabajo también puede ser mayor en el... Sí, depende si estoy produciendo, o sea, si el volumen final es mayor que el volumen inicial, va a ser positivo. Si el volumen final es menor, va a ser negativo. Claro. No hay nada, o sea, no hay ninguna generalización acá. Este caso era simplemente, bueno, para empezar a discutir un poco las reacciones químicas.